Lo fantástico es signo identitario en América. Así nos llega el mito del jaguar que cruza el alto cielo hasta la oscuridad para luchar con los dioses del mundo inferior y victorioso, volver a iluminarnos cada amanecer. Esa permanencia de la tradición en la contemporaneidad resalta en las artes y especialmente en una literatura fantástica y de ciencia ficción que desde sus inicios llevó en sí no solo el ímpetu del mundo nuevo, sino una nueva manera de pensarlo, imaginarlo y recrearlo. A su impronta en la literatura cubana, a sus sombras, a sus luces y a sus hacedores, está dedicado hoy Hurón Azul. Hay personas que tienden a confundir el género de la fantasía con el género de la fantasía heroica, como tiene un apellido, con el género de la ciencia ficción. Yo les pregunto a mis alumnos, ¿King Kong qué es, ciencia ficción o fantasía? Ellos me dicen fantasía. ¿Por qué? Bueno, porque es un gorila gigante que aparece en una isla sin ninguna explicación científica. Yo les pregunto, ¿y Parque Jurásico, ¿no? de Spielberg, ¿es ciencia ficción o es fantasía? Y dicen, no, es ciencia ficción. O sea, parece ser que la ciencia ficción necesita explicitar, o sea, hacer visible el elemento científico de aquello fantástico que estamos haciendo, mientras que en la fantasía no es necesario hacerlo. La ciencia ficción se ocupa de la reacción que tienen los seres humanos ante situaciones inverosímiles. Pero no son situaciones imposibles, son situaciones que se pueden dar, pero que quizás estén dadas por un fenómeno que quien único lo puede explicar es la ciencia. Es un reto a la hora de escribirlo. En primer lugar, por toda la cultura que hay que tener para poder desarrollarse uno en el género. O sea, no solamente escribir sobre conflictos humanos, sino también sobre conflictos sociales y con la inclusión de determinados elementos científicos, determinados elementos tecnológicos. Es un género difícil, con muchos requerimientos. Incluso si olvidamos la parte científica, que hay muchos autores que no lo cultivamos, ni somos científicos, ni nos interesa hacer una ciencia ficción científica para nada. Hay autores que nos estamos preocupando por otras temáticas. Con tener una cultura integral y tener la preocupación de lo que hay es suficiente. Lo que caracteriza al escritor de ciencia ficción es que tiene una cultura muy amplia. Una cosa que no caracteriza a la generalidad de los intelectuales nuestros, que oímos decir incluso ante cámaras de televisión que no les gusta la matemática o que detestan la física. Consagrados autores de peculiar imaginería como Alejo Carpentier o Virgilio Piñera, al manipular las categorías del absurdo o jugar libremente con el tiempo narrativo, bordearon sin proponérselo lo fantástico en la literatura cubana. Sin embargo, aunque ya en el siglo XIX Esteban Borrero se había acercado al género con Aventura de las hormigas, no fue una novela ni un cuento, sino el poemario La ciudad muerta de Corat, publicado en 1964 por el poeta Óscar Hurtado, la primera y fundacional obra de ciencia ficción cubana. Ya la ciencia ficción, dentro del periodo de la Revolución, se caracteriza por algunas cosas. Primero, tiene una doble influencia de la que venía ya de las lecturas que se habían hecho de la ciencia ficción norteamericana, inglesa y francesa, con la ciencia ficción que llega de los países socialistas. Tenemos nuestras características propias y nuestra ciencia ficción no es una ciencia ficción que se base fundamentalmente en que nosotros desarrollamos la tecnología, sino nosotros lo que hacemos es que nos oponemos a las dificultades que se nos presentan con la tecnología. Las mujeres quizás traemos un poco de sensibilidad a un mundo que quizás dentro de la ciencia ficción ha caído dentro de los cánones de lo que se llamaría lo hard dentro de la ciencia ficción. Las mujeres quizás estamos preocupados más por el tema del exilio, de la maternidad dentro de la ciencia ficción, desde un enfoque subjetivo y psicológico. ¿Qué más nos ha influido y qué caracteriza la ciencia cubana? Por ejemplo, el humor. El humor que está presente en casi todos los escritores. Se caracteriza también porque muchos de los escritores tienen una gran erudición y trabajan la cosa desde un punto de vista en el que hay un gran aporte cultural. La ciencia ficción no se limita a la anticipación o el vislumbre del futuro. Muchas veces trasviste el presente apenas lo necesario para vernos con otra mirada, con otra luz y mostrarnos lo que somos en verdad. La realidad supera siempre a la más fantasiosa imaginación, pero la ficción desmonta y reconstruye esa realidad, la ilumina y la adelanta. Claro, la ciencia ficción no se ocupa solo de los adelantos científicos, se ocupa fundamentalmente de los problemas de la humanidad, de la sociedad,
de cómo la persona reacciona ante distintas cosas. Y muchas veces se ha dicho que la ciencia ficción como literatura es un género escapista, cuando si te pones a ver es realmente todo lo contrario. O sea, la ciencia ficción ha hecho advertencias sobre problemáticas que pocos años después se han vuelto críticas dentro de lo real, ¿no? Dentro de la realidad. ¿Qué es lo que te trae la ciencia ficción? Aquello que te puede parecer que es imposible hoy, pero quizás no lo sea mañana, y que quizás esté al alcance de la mano, como toda la tecnología que nos está golpeando todos los días. Mi otra premisa sería de qué estás hablando, si ya estamos viviendo ya en un mundo de ciencia ficción. Cuando tomas un celular, cuando conectas en internet, cuando es más cercano a ti un amigo tuyo que vive en Japón y te estás comunicando con él por el Facebook, lo tienes mucho más cercano que el vecino al lado de tu casa. Cuando estamos afrontándonos ya a los problemas estos del ADN, de la inmortalidad, en un futuro muy próximo ya va a haber hasta telepatía a través de la propia información. O sea, si hay tantas problemáticas que nos inciden, que hasta hace pocos años atrás se consideraban ciencia ficción y ya estamos viviendo dentro de ese mundo, hasta el punto de que hay muchas cosas que no sabemos ya si es realidad o es ciencia ficción. Entonces, ¿qué tienes en contra de la ciencia ficción? Si ya tú eres un personaje de la ciencia ficción, ¿no? El miércoles 22, la Galería Julián Morales de la UNIAC Camagüeyana presentará el proyecto colectivo de dibujo Paternoster, basado en estudios de su curador Pavel Alejandro Barrios sobre el comportamiento del dibujo en las 3 últimas décadas. El sábado 18 de junio a las 3 de la tarde en la Sala Villena, el espacio La Bella Cubana estará dedicado a la musicóloga y profesora universitaria Alicia Valdés. El martes 21 a las 4 de la tarde en la Sala Villena, la UNIAC celebrará el 75 cumpleaños del diseñador Otto Chaviano. El artista Asniel Herrera expone en la Galería República 289 del Consejo de las Artes Plásticas de Camagüey la muestra personal Oda a la Nostalgia. Con la participación de magos, payasos y grupos infantiles, el espacio de Corazón a Corazón de la UNIAC inicia el sábado 18 su gira por los barrios en la Plaza Antón Recio del municipio de Centro Habana. El pasado viernes 10 de junio, en la Archegalería del Comité Provincial de la UNIAC en Villa Clara, quedó inaugurada la muestra personal Clase de Natación del artista Antonio Gómez Santiago, con lienzos que aluden al inquietante tema del mar y la insularidad. La UNIAC se congratula de que Eslinda Núñez, una de las artistas que integran su presidencia, haya merecido el Premio Nacional de Cine 2011. Este es un momento bien interesante para la ciencia ficción. Yo no me atrevería a denominarlo como mejor o peor que otros momentos, sino un momento en que están las generaciones, 3 generaciones de ciencia ficción activas trabajando, gente muy joven, gente cultivándose dentro de los talleres con 18, 19 años, jóvenes que están en un tránsito hacia una adultez, escribiendo ciencia ficción y fantasía, que es un género que incluso dentro de la ciencia ficción ha sido mucho más subestimado que la ciencia ficción. En todos los países, pienso, la ciencia ficción, al ser considerada una subliteratura, es poco vista por la crítica, se le da, digamos, muy poco espectro a la ciencia ficción en lo que tiene que ver dentro del campo literario, dentro de la crítica literaria. O sea, muy pocos críticos, los que se dedican a la literatura, se encargan de echar por lo menos un vistazo a lo que está pasando dentro de la ciencia ficción en nuestros países. Las mujeres no nos sentimos marginadas dentro de la ciencia ficción. Creo que somos un grupo de escritores que todos nos entendemos y respetamos nuestras estéticas. Creo que es lo mejor y lo más interesante que está resultando ahora. Quizás sea un poco difícil, digamos que manifestar la ciencia ficción en el momento en que a veces no todas las puertas editoriales están abiertas para nosotros. O digamos que quizás no hay un acercamiento o un diálogo. Creo que sería un poco más justo para no tratar de echarle todas las culpas a las editoriales, que realmente no es así. No hay un diálogo interesante entre las editoriales y los autores. La ciencia ficción sí tiene muchos adeptos en Cuba. Lo que no se publica mucho, son dos cosas distintas. Es un género que tiene mucha demanda, pero hay muy poca oferta por parte de las librerías, aunque en los últimos años se ha publicado bastante. Tras un nacimiento vigoroso en los años 60 y una corta etapa dorada en los 80, la ciencia ficción y la literatura fantástica cubana sufre todavía la posterior crisis y el silencio editorial. Desaparecieron los concursos que la promovían. Ninguna revista especializada la recoge.
Sus autores son premiados, publicados y reconocidos en el extranjero, mientras en la isla aún se la considera un género menor, para desdicha de los lectores que sueñan otros mundos y otras dimensiones de lo humano. En Cuba es cosa sabida que para publicar ciencia ficción, el escritor de ciencia ficción veía una gran ayuda en los concursos del género, en los concursos de ciencia ficción. En la misma UNIAC hubo un concurso muy legitimador del género, que fue el concurso David, en la categoría de ciencia ficción, que dio a conocer a escritores tan importantes como Agustín de Rojas Anido, como la misma Daina Chaviano, como el mismo Jos, a José Miguel Sánchez, a Gina Picard, que fue el último premio de ciencia ficción, y muchos escritores jóvenes, un poco que recuerdan con melancolía o pedirían con melancolía que se volviera a editar ese concurso. Y todos sabemos en cualquier país del mundo que un cuento de ciencia ficción, cuando compite de igual a igual con cuentos, digamos, de realismo, ¿no? en concursos de cuento a secas, sin la categoría de la ciencia ficción, indudablemente ya vamos en desventaja ya. Hay otro problema con que, por ejemplo, para publicar la literatura de ciencia ficción, muchas veces no aparece el papel porque muchas personas piensan que aquello no es una literatura de avanzada, sino una literatura de escape. Y entonces un mal juicio respecto a eso puede ser. Nos pasa también que a veces se juzga la obra de la ciencia ficción a partir de películas que se han visto. La película, como es muy comercial, muchas veces incluso coge obras muy buenas y las convierte en algo muy comercial que no tiene nada que ver. Los escritores del fantástico y de la ciencia ficción cubana han sostenido sobre sus hombros el género por demasiado tiempo. A contrapelo de tabúes, de las subvaloraciones de la crítica y el insuficiente interés de las editoriales, ellos organizan eventos, intercambian, debaten y reclaman para sí el espacio y el apoyo institucional que les pertenece. A ellos y a sus obras, junto al público siempre ávido, no hay que hacerles esperar más.